Bueno, ahora pasamos a casos clínicos, a dos casos clínicos. El primero de ellos nos lo va a presentar María Herrero, ¿vale? Del Hospital de Cruces, sobre el diagnóstico de enfermedad renal en pacientes con Charcot-Marie-Tooth. Y después, a continuación, Esther González Monte, del 12 de octubre, nos hablará sobre cistinosis y medicamentos huérfanos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a toda la organización por haberme permitido presentar este caso clínico. Voy a pasar directamente. El complejo glomerulosclerosis focal y segmentaria Charcot-Marie-Tooth está relacionado, como su propio nombre indica, con afectación glomerular y frecuentemente asociado a glomerulosclerosis focal y segmentaria y a neuropatía hereditaria tipo Charcot-Marie-Tooth. Fue descrito por vez primera en 1967 y aquí hacer un guiño al doctor Rodríguez Soriano, conocido por muchos de nosotros, porque publicó en 1982 un paciente afecto de esta enfermedad. El gen implicado es el INF2. Voy a hablar primero de lo que es un poco el Charcot-Marie-Tooth y, en segundo lugar, la focal y segmentaria, para después unirlos en lo que es el complejo. El Charcot-Marie-Tooth es un grupo heterogéneo de neuropatías motoras y sensitivas hereditarias, siendo la neuropatía hereditaria más frecuente. Provoca una afectación en los genes que codifican para proteínas de la mielina y del axón, que modifican tanto la estructura como la función de los mismos, ocasionando tres tipos diferentes de Charcot-Marie-Tooth. Es conocido que está más frecuentemente asociado a glomerulopatías que la población general. En cuanto a la glomerulosclerosis focal y segmentaria, tengo menos que aportaros. Sabemos que es una glomerulopatía que puede ser primaria o secundaria, que cursa con proteinuria, síndrome nefrótico y frecuentemente abocado a la enfermedad renal crónica, y que variantes en este gen se han descrito en la glomerulosclerosis focal y segmentaria de forma aislada, aunque también lo han hecho en otras glomerulopatías. En cuanto al complejo Charcot-Marie-Tooth, glomerulosclerosis focal y segmentaria es de herencia autosómico dominante y los síntomas pueden aparecer sincrónicos o no. En cuanto al fenotipo neurológico, presentan debilidad, afectación motora y afectación sensitiva, generalmente en extremidades inferiores, mucho más que en extremidades superiores. Los síntomas son progresivos, la media de aparición de edad de la sintomatología es de 10 años, con una gravedad variable. En cuanto al fenotipo renal, aparece como una proteinuria que progresa a enfermedad renal crónica con una media de aparición más tarde, y lo único remarcar que el debut de la focal y segmentaria es más temprano cuando se asocia a Charcot-Marie-Tooth que cuando lo hace espontáneamente. Otros síntomas que aparecen en este complejo son la sordera neurosensorial, las anomalías del sistema nervioso central, y también se ha implicado en determinados cánceres porque parece que la INF2 puede regular la progresión de células tumorales a través del papel en la función mitocondrial. El INF2, que es una formina que interviene en la polimerización de la actina, cuyo mecanismo de daño aún está por esclarecer, pero si bien está descrito que variantes patogénicas en las forminas provocan enfermedades monogénicas con afectación multiorgánica, como podéis ver en la imagen. INF2 se expresa por una parte en los podocitos y media la remodelación de la actina y los microtúbulos del citoesqueleto, y aunque el mecanismo de daño, como he dicho, no está claro, parece que puede tener un papel en los movimientos de este citoesqueleto necesarios para el correcto funcionamiento podocitario. En cuanto al fenotipo neurológico se refiere, el INF2 también se expresa en la mielina y en el citoplasma de las células de Schwann, así como en otras proteínas con las que interactúan, altera el citoesqueleto de la actina e interviene en la polarización de la célula de Schwann, en la mielinización y en el mantenimiento de la misma.
INF2 tiene varios dominios funcionales. El dominio DID se ha descrito en el fenotipo mixto, renal y neurológico, mientras que el fenotipo renal aislado se ha descrito en el resto, en cualquiera de los dominios, siendo la causa más frecuente de esclerosis focal y segmentaria las variantes patogénicas en INF2. Que están en cualquiera de los dominios. Sin embargo, parece que las variantes que afectan a DID y a INF2 y en concreto a DID no se relacionan con afectación neurológica de forma aislada, es decir, que lo veremos en el complejo Charcot-Marie-Tooth, glomerulosclerosis focal y segmentaria juntos. El fenotipo neurológico del Charcot-Marie-Tooth es similar a otras mutaciones que provocan Charcot-Marie-Tooth. Sin embargo, el fenotipo renal cursa más rápido que el focal y segmentario aislado debido a mutaciones también en este gen, y la aparición de los síntomas neurológicos precede generalmente 3 años al fenotipo renal. Existe una variabilidad fenotípica inter e intrafamiliar. Voy a pasar a describir el fenotipo clínico y la evolución de 3 pacientes con enfermedad renal secundaria a variantes patogénicas en INF2 a través de la revisión de historias clínicas y los resultados genéticos. Bien, os presento la primera familia en la que no hay consanguinidad. Se trata de 2 hijos que tienen de un mismo padre y diferente madre, que tienen una variante missense en heterocigosis considerada probablemente patogénica. Se presupone en este caso que la mutación es un mosaicismo gonadal heredado del padre. En cuanto al fenotipo clínico de la primera paciente, de la hermana mayor, debutó a los 30, conocimos la existencia de esta paciente a los 34 años de edad, si bien es cierto que ya al nacimiento tenía afectación neurológica, con pie zambo derecho, un antepié ductus, una atrofia comparativa de una hemipierna y una escoliosis, y poco a poco fue desarrollando un fenotipo Charcot-Marie-Tooth. Además, hizo una enfermedad renal crónica con proteinuria en rango nefrótico, siendo trasplantada a los 2 años del diagnóstico de la proteinuria. En cuanto al hermano de esta paciente, al medio hermano de esta paciente, se trata de un adolescente varón que llegó a nuestra consulta a los 13 años, que además de tener el fenotipo mixto renal y neurológico que he comentado, tiene un fenotipo más amplio, con un fenotipo peculiar que es evidente en las imágenes, con un alus valgus patológico y afectación en las manos, como podéis observar. Además de esto, tiene una hidrocefalia, un pseudopalpebedema y una agenesia parcial del cuerpo calloso que no hemos encontrado descrito en la literatura. Y a nivel neurológico, sin embargo, todavía no ha desarrollado un Charcot-Marie-Tooth. Digo todavía porque no sabemos si lo desarrollará. Y en cuanto a la enfermedad renal, desde el debut, más o menos en 1 año, perdió sus riñones nativos y está trasplantado en la actualidad. Además, tiene afectación de otros órganos, tiene afectación cardíaca, tiene una criptorquidia bilateral, una talla baja que era previa al desarrollo de la enfermedad renal crónica, una tortuosidad vascular retiniana y unas papilas sobreelevadas. Además que en el transcurso de este seguimiento ha realizado una pancreatitis aguda que todavía está por filiar. En cuanto a la segunda familia que voy a presentar, no existe consanguinidad tampoco y la paciente porta una variante patogénica descrita previamente en INF2, como podéis ver. La paciente presenta un fenotipo mixto. Pero el padre tiene una polineuropatía axonal de predominio en extremidades superiores que de momento está asintomático con unos pies cabos y no...
El padre muestra la misma variante en INF2 en mosaicismo, presente en el 7% de las lecturas. Este mosaicismo podría explicar la no afectación del padre, porque si os acordáis, os he dicho al principio que las afectaciones en INF2, en estos dominios, no provocaban una sintomatología puramente o únicamente neurológica, sino mixta. En cuanto a nuestra adolescente, es una niña de 10 años que tiene una afectación renal de momento solo con proteinuria, pero llevamos muy poquito tiempo de seguimiento, unos meses después del diagnóstico de la enfermedad, y sí que tiene asociado al fenotipo neurológico un retraso del desarrollo psicomotor con un CI límite y una dificultad en el aprendizaje, y con una hipoacusia sensitivo-motora que está descrito previamente. Como consideraciones finales, al igual que en la literatura, los pacientes con Charcot-Marie-Tooth, glomerulosclerosis focal y segmentaria, tienen afectación renal glomerular y Charcot-Marie-Tooth. Remarcar que además presentan un fenotipo clínico más extenso y diferente entre ellos. Un buen abordaje inicial, como podría ser la detección de proteinuria en estos pacientes afectos de Charcot-Marie-Tooth, podría enlentecer el desarrollo de la enfermedad renal y probablemente de la llegada al trasplante. Y como es obvio, en cualquier enfermedad rara, un abordaje multidisciplinar es importante para poder llegar a un diagnóstico primero y a un tratamiento adecuado. Y por ello es intentar aumentar el conocimiento de estos casos difíciles, por lo menos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y igualmente, gracias al comité organizador por permitir presentarme este caso de cistinosis y medicamentos huérfanos. Como veréis, el caso que voy a presentar no nos dio un reto diagnóstico, el paciente nos dio un quebradero de cabeza en cuanto a los retos terapéuticos. Fijaros que es una cistinosis que se diagnostica a los 8 meses de vida y en tratamiento desde el diagnóstico con cistiamina, que es el tratamiento específico, el de liberación inmediata, el cistagón. El crío, de acuerdo, desarrolla un hipocrecimiento severo que necesita tratamiento con hormona de crecimiento desde los 6 a los 13 años y aún así no alcanza ni talla ni peso adecuado. Desarrolla un hipotiroidismo a los 8 años y ya está con tratamiento endocrino sustitutivo. Tiene depósitos de cistina en la córnea que le hace tener tratamiento crónico con colirios de cistiamina y desarrolla una enfermedad renal progresiva con inicio de diálisis a los 8 años, antes de lo que toca a estos niños cuando desarrollan esta enfermedad si la tienen buen control metabólico. Recibe un trasplante renal a los 10 años, su donante es óptimo. Como hace tiempo de ese trasplante la inmunosupresión estaba con Sandimun, aunque ya está virado a tacrolimus, y de esta situación de enfermedad renal crónica no nos ha dado ni un solo problema. El paciente tuvo una función renal inmediata, normal función del injerto y está perfecto. Viene el periodo de la infancia-adolescencia y desde los 10 a los 18 años esto todavía lo llevan los pediatras de otro hospital, a nosotros luego nos remiten como centro local, pues desde los 10 a los 18 años tienen incremento de síntomas de su enfermedad de base, sigue con ese retraso en la talla y en el peso, está un poco desnutrido, tiene ya un trastorno respiratorio obstructivo restrictivo moderado, tiene un trastorno muscular en la deglución y tiene crisis de atragantamiento continuos y además tiene osteopenia. Y cuando revisan los informes de pediatría que nos vienen a nuestro hospital, estos 3 líneas se repiten continuamente: regular adherencia al tratamiento con la cistiamina y no se consiguen niveles óptimos para controlar la enfermedad. Nos viene en esta situación a nosotros a los 18 años, bueno, es una actitud de un adolescente, no sé, no quiero saber, no le voy a escuchar, no me importa, estoy pasota, estoy desmotivado, no pregunta. Y bueno, nos llega un crío con esta situación, bueno, un adolescente de 18 años, fijaros, 44 kilos, 1,59, su trasplante renal, os he dicho que no le sigo casi por el trasplante renal, aunque lo estoy siguiendo cada 2 meses, su creatinina es de 1, ecografía normal, inmunológicamente todo normal, desde el punto de vista cardiológico también es todo normal.
Y ese es el tratamiento con el que llegó. 18 años, hormonas tiroideas, estaba con protectores gástricos, seguido por la intolerancia que tenía un poco a la cistiamina, suplementos nutricionales, el gel, el colirio para los ojos, la inmunosupresión y mucho. Y este no es la cronología, la posología típica del cistagón, que es cada 6 horas, incluso sin respetar la hora de sueño, pero el paciente se lo tomaba cada 8 horas. Estamos a los 26 años, a nosotros nos llega a los 18 y ya ha desarrollado una atrofia muscular periférica severa con un dupotrin bilateral que ya le limita para vestirse. Tiene una alteración del sistema nervioso central, hizo un cuadro psicótico a los 25 años que nos obligó a ingreso hospitalario y ya tuvo 3 neumonías por broncoaspiración, por esos atragantamientos continuos que tenía el paciente, esto en menos de año y medio. Y en el último ingreso hizo una disfunción ventilatoria tan severa que lo llevó a la UBI y finalmente a los 26 años sale con tratamiento crónico con ventilación mecánica no invasiva, nocturna y un asistente para la tos, incluso drenajes de las secreciones respiratorias y además, debido a que tenía una afectación OR muy significativa con hipomotilidad de laringe, faringe, disfagia moderada y severa, tuvimos que colocarle una sonda nasogástrica de gastrotomía, para alimentarse. Él ya no podía alimentarse por vía oral. Y el reflejo de esta situación, de esta evolución tan medio catastrófica, es debido a esto. Este es el marcador molecular marcador bioquímico del diagnóstico de la cistinosis, como está la cistina intraleucocitaria, los granulocitos, para emitir un diagnóstico de laboratorio bioquímico. Y los pacientes que reciben tratamiento en realidad debería estar por debajo de esta línea si tienen un buen control terapéutico cuando los están monitorizados. Fijaros, Oliver, aquí no llega de pediatría, así estamos durante varios años, aquí parece que estuvo un poquito metido más en vereda y luego viene el cuadro psicótico, pero fijaros sus niveles, viene la colocación de la gastrotomía y la ventilación no mecánica invasiva y aquí en el 2017 ya era desesperación absoluta con el tratamiento. Bueno, había salido en el 2013 la formulación de cistiamina de liberación retardada, es decir, que en vez de cada 6 horas se podía hacer tomas cada 12 horas, mejor toleradas y con menos efectos gastrointestinales y además recordar que el chico se alimentaba por gastrostomía. Entonces era más fácil introducir esos gránulos a través de la gastrostomía cada 12 horas que cada 6 horas. Y hicimos el cambio de cistagón, que llevaba años con él, que aunque debería ser cada 6 horas, lo tomaba solo cada 8 horas y no hubo nunca voluntad de hacer el cambio por parte del paciente y bueno, pasamos a la liberación lenta, que es el Procisbi, y lo administramos cada 12 horas para ver si había un poquito más de adherencia, mejor adherencia y los efectos secundarios le permitían al paciente ser más regular en el tratamiento. Bueno, aquí lo empezamos, parece que los siguientes años pues hubo una desescalada y mucho mejor control, vino el COVID. Este chico necesita consultas con muchísimo refuerzo positivo. El COVID fue desesperante porque fueron consultas telefónicas, no fueron de presencia física y aquí, bueno, pues estuvo con un control horrible metabólico y finalmente cuando hemos vuelto a las consultas, que bueno, ya os digo que cada mes y medio, 2 meses le hago venir, pues parece que el paciente está mejor controlado y eso que no logramos que se tome más allá del 80% de la dosis que le toca. Así que, en resumen, es un varón que ahora está en 34 años de edad, con una cistinosis y tratamiento con cistiamina de liberación inmediata desde su diagnóstico. Tiene una afectación sistémica muy grave con un trasplante en la infancia. A los 28 años viramos la cistiamina de liberación inmediata a la retardada, pues porque nos parecía que el paciente iba a ser mucho más regular. Es verdad que ha tenido muchas variaciones individuales, pero que se han observado descenso de la cistina intraleucocitaria después del cambio y al menos es mejor tolerada, no ha vuelto a ingresar, al menos con episodios secundarios de la enfermedad, tiene mejor calidad de vida y ahora consigue alimentarse por boca. Tiene alimentación mixta por la sonda de gastrostomía y boca, pero empieza a poder alimentarse a través de la boca, que es un triunfo. 3 pinceladas. ¿Qué es la cistinosis? Es una enfermedad muy rara, de 1 de cada 100.000 nacidos vivos. Es una enfermedad autosómica recesiva, es minoritaria y además de depósito lisosomal y es de expresión
sistémica. Lo que le pasa a estos pacientes es que le falta una proteína transmembrana del lisosoma, que es la cistinosina. Como no tienen esa proteína transmembrana, o no la tienen o no funciona, la cistina dentro del lisosoma no puede salir porque no tiene su transportador, no tiene el autobús que le saca fuera del lisosoma. Esa cistina precipita, la precipitación hace un estrés isoxidativo de la célula y una inflamación y termina con una apoptosis celular. Todas las células del organismo están afectadas, o sea que todos los órganos están afectados. Y lo más precoz es que aparezcan afectación renal con una tubulopatía proximal, que suele ser un Fanconi profundo y feroz desde la infancia, y una afectación ocular que incluso la afectación corneal les puede llevar, y retiniana, a la ceguera. Tiene un tratamiento específico, ya lo he contado, que es la cistiamina, que lo que hace la cistiamina es unirse a la cistina de dentro del lisosoma y es capaz de sacarla por un canal alternativo, que es la lisina, con lo cual no precipita y no provoca la apoptosis de la célula. Esas son las dos formulaciones que existen. Cistagón desde el 94 y de 2013 el Procisbi, liberación inmediata y retardada. Los dos son muy eficaces. Lo que pasa es que el Cistagón tiene una pauta posológica muy estricta, que incluso no respeta el sueño si hay que darlo cada 6 horas, tiene muchos efectos secundarios, hay muchos problemas de tolerancia y eso lleva a que el paciente tenga dificultad en la adherencia al tratamiento y que la enfermedad pueda ser de mayor impacto. Reflexiones que yo creo que son oportunas, aunque no tengas que ver todas con la enfermedad, pues se estima que ahora existen 7.000 enfermedades raras y que el 80% detrás de ellas existe un trastorno genético. El 40% de los medicamentos que se aprobaron en Europa el año pasado fueron para medicamentos huérfanos y algunos ni siquiera por entonces tenían ninguna clase de tratamiento. En España, de ese 40%, solo hemos aprobado un 40%. Así que creo que se necesita mucho más compromiso por parte de la Administración. Y en el caso de la cistinosis existen nuevas formulaciones como esta cistiamina, liberación retardada, que la práctica clínica podría ayudar a mejorar la tolerabilidad, la enfermedad, reducir hospitalizaciones, progresión de la enfermedad y calidad de vida. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, enhorabuena por los dos casos clínicos, muy interesantes. Y ahora turno de preguntas o comentarios. Bueno, pues entonces yo pregunto. Muchísimas gracias a las dos. Esther, el caso que has contado, que es catastrófico, pero por los motivos que has contado, pero en la literatura, la experiencia, hombre, con la nueva formulación has dicho que desde el 2013, o sea que habrá menos experiencia. El pronóstico de los pacientes que si se cumple el tratamiento es bueno, quiero decir, ¿es eficaz el tratamiento? Enlentece la progresión de la enfermedad y la severidad. Hemos pasado de tener unas personas afectas que a los 30 años pues, la mayoría habían fallecido por una u otra complicación y ahora la edad media de estos pacientes alcanza los 50 años, la quinta década. Es verdad que ha habido una mejoría sustancial, pero no es una enfermedad que a largo plazo tenga una supervivencia más allá de los 50 años, aunque se ha conseguido mucho. Y sobre todo la calidad de vida de los pacientes ahora es mucho mejor porque las deficiencias neuromusculares que tienen son mucho más modestas, más moderadas. Gracias por los casos que son muy bonitos realmente. Esto que dices de la supervivencia, claro, no lo podemos saber en realidad porque desde que está disponible no han llegado a los 50 años, ¿no? Los que empezaron. El gran problema es que cuando se diagnostica, pues ya tienen un Fanconi, tienen bastante daño renal, muchos, ¿no? Pero bueno, tenemos esperanza que sea más igual, ¿no? Esperemos. Efectivamente, son cortes históricas. Es desde los que tenemos diagnosticados, justamente el registro europeo y americano hasta la actualidad, pero dentro de esas cortes históricas, que la cistiamina, si no recuerdo mal, es el 94 en América, la FDA, y 96-97 aquí en Europa. Es verdad que no hemos conseguido todavía esa edad de 30 o 40 años, pero sí, yo soy muy optimista. Yo soy muy optimista. Y te has callado que no está reembolsado el Procisbi, ¿eh? Los dos son medicación hospitalaria, que lo sepáis, y el Procisbi no hay reembolso. Sí, el hospital tiene que cargar y asumir los gastos de la medicación, si lo acepta. Esto pasa por una comisión de farmacia y hay que aceptarlo, por supuesto, sí. Tiene un coste mucho más elevado que el Cistagón, pero no hay color en lo cómodo que es. Y espera que aprovecho, María. Muy interesantes los casos. Claro, has pasado por encima de una cosa que no iba con el caso, pero
caramba, 2 casos de mosaicismo, ¿no? Sí. Uno gonadal y el otro somático. El otro somático, sí. Sí, me parece muy No sé si hay alguna interesante también, pero es que no había mucho tiempo para eso y no, yo creo que ha sido una casualidad y el diagnóstico de la segunda familia fue revisando después a ver si había algo en la genética, en las células del padre, que dio casualidad que en el 7% de las lecturas tenía afectación. Entonces, bueno, fue curioso. Y luego, lo curioso de la primera familia es que la hermana mayor estaba en adultos y el hermano pequeño vino a pediatría. Y bueno, pues el hermano pequeño teníamos creatininas previas y de todo y demás porque le seguían en alergología por alergias alimentarias varias y tenía creatininas rigurosamente normales, no teníamos proteinuria ni nada, pero no les había llamado nunca a los padres el fenotipo de su hijo, que les parecía un hijo, vamos, guapísimo. Y fue de repente en la consulta cuando nos dijeron, esto no será parecido a la hermana, pero el padre no tiene nada y es el mismo, es el único progenitor en común. Entonces de ahí empezamos a sospecharlo y bueno, el diagnóstico lo habéis hecho en la Puigverd, o sea que… Bueno, y es que esto tiene un mensaje, el gonadal, un mensaje así educativo para los aquí presentes. Claro, cuando vemos un caso esporádico, claro, le decimos a la familia que el riesgo de que tengan otro hijo afecto es insignificante, como ha explicado antes Jonas, ha dicho, ¿no? Pues el feto aquel tan afectado tenía una variante esporádica, pues ningún riesgo. Claro, nos tenemos que volver paranoicos y hacerle un análisis de semen, porque si es la mujer imposible, no puedes hacer… Claro, no nos podemos volver locos, pero… Y también no sé hasta qué punto en el consejo genético hay que decir que hay una remotísima posibilidad. En realidad la hay. Pero si se dice hay que ir con mucho cuidado, porque si no, también es asustar innecesariamente, porque la probabilidad que eso ocurra es baja, ¿no? O sea, pero bueno, que la gente lo sepa, que un caso esporádico puede… Sí. No ser esporádico, sino ser fruto de un mosaicismo gonadal, como el que has presentado, y la familia tener otro hijo afecto. Eso es. María, comentas en las conclusiones del caso que, bueno, que esto también tendría implicaciones de cara al seguimiento, ¿no? De una detección precoz una detección precoz de la proteinuria. En los casos eso en ese caso tendrían que ser los compañeros de neurología, ¿no? Los que pidieran sistemáticamente. ¿Y eso lo habéis propuesto? ¿Lo tenéis? Hombre, hay 22 casos publicados en la literatura, entonces tampoco creo que, o sea, nosotros en nuestro hospital no tenemos ninguno que haya pasado primero por neuropediatría y nos lo hayan enviado. Es algo que tengo pendiente de hacer por hablar con ellos si no les parece un inconveniente dentro de todo el seguimiento de hacer una proteinuria. Pero lo que sí hacen es estudio genético a todo Charcot-Marie-Tooth, con lo cual entiendo que si les llega una variante patogénica en INF2 y se leen que a una media de 3 años después del desarrollo del Charcot-Marie-Tooth van a hacer una enfermedad renal, entiendo o espero que por lo menos nos lo comentaran. Más fácil, creo yo, ¿no? Que os lo deriven en esos casos. Sí, lo importante es que ellos hacen la genética, todo Charcot-Marie-Tooth, con lo cual ahí ya tenemos mucho ganado, pero es cierto que la detección precoz de la proteinuria, bueno, pues puede acelerar y adelantar el diagnóstico y mejorar el pronóstico. Estupendo. Y Esther, una pregunta. ¿En tu paciente habéis notado cambio en la litosis, que también está descrito con el nuevo tratamiento? Es que él nunca se quejó de eso. O sea, no, de olor corporal o de halitosis, por ejemplo, no. Se quejó sobre todo de ardor de estómago, reflujo, sensación nauseosa, esto por la liberación de la gastrina que hace la cistiamina de liberación inmediata. Se quejaba sobre intolerancia digestiva, pero de halitosis y de mal olor corporal nunca tuvo. O sea, mejoró el cuadro digestivo, pero no porque no hubo nunca esos síntomas, o no se quejó o no manifestó
esos síntomas en consulta nunca. O sea que en este caso la mejora de la adherencia venía por la posología, porque eran menos dosis al día, sobre todo, ¿no? Claro, Pasó bueno, de 3 a 2, ¿no? Claro, nunca siguió su pauta habitual, o sea, de cada 6 horas, él hacía solamente cada 8, era una negación profunda, no hubo manera de cambiar esa voluntad. Cada 12 horas es que teníamos una gastrostomía que manipular, incluso nocturna, cada 6 horas, con la granulación, abriendo las cápsulas duras, porque hay que abrirlas y el granulado meterlo a través de la gastrostomía. Y nos pareció que por el perfil del paciente, malas condiciones que tenía en ese momento, cada 12 horas, y hombre, no es que sea muy regular, ni que sea súper adherente ahora, pero creo que lo hace algo mejor que con el otro preparado. Aunque, claro, los dos son eficaces, pero a veces son los perfiles de pacientes los que te hacen hacer los cambios. Muy bien. ¿Y algún truco o consejo a la hora de solicitarlo a la farmacia del hospital? Nosotros, en nuestro caso, tenemos varios pacientes a los que, bueno, no conseguimos unos niveles de cistina adecuados, sospechamos que es una mala adherencia y por repetidas ocasiones nos dan la negativa. De esta manera que tenemos una familia que lo están tratando por medios externos, mediante legalmente, utilizando sus recursos porque no hay manera, ¿no? Pues mira, yo hice un informe, pasé bibliografía, pero creo que me lo han dado por pesada. Quiero decir que he ido tantas veces a hablar con la Comisión de Farmacia por este caso que yo creo que a la quinta ya me hicieron un informe positivo, pero es difícil porque el problema es... No tendríamos estos problemas si no abordáramos el tema económico. Es decir, si económicamente fueran iguales, se acabó la discusión. El problema es que supone, pero claro, estos ya no son críos, son adolescentes personas, el gasto sanitario que provocan porque tienen que ir al traumatólogo, está con la CEPAP, la gastrostomía, la alimentación, o sea, el gasto sanitario que está, no sé, ¿de acuerdo? Sí, a largo plazo las instituciones no tienen que ser mucho más, proyectar mucho más hacia adelante. Totalmente, de acuerdo. Yo creo que está allí. Sí, sí. Gema, sí. Buenas tardes. Comentar que el 80% de los pacientes en Europa en este momento están con cistiamina retardada. Algún argumento que se ha comentado de que no tenemos suficiente experiencia. Lo que sí tenemos experiencia es que cuanto más adherente y mejor esté controlado un paciente, más tarde y menor cantidad de complicaciones sistémicas, aparte de menor progresión a enfermedad renal crónica. Hay una evidencia abrumadora. No es un tema solo de pauta, es un tema de tolerancia, es un tema de poder... son dos, el mismo producto, pero dos formas de utilizar el fármaco muy diferentes en cuanto a los niveles y todo. Y lo que está claro es que es una enfermedad de las más severas que hay en nefrología. El precio de la cistiamina retardada es inferior a muchos fármacos que se utilizan para enfermedades menos graves y es una normalidad que hay en nuestro país total, con una falta de equidad que depende de dónde vivas, recibes un tipo de cistiamina u otra y desde luego creo que las sociedades científicas tendríamos que intentar revisar este tema. Yo estoy de acuerdo con Gema, porque uno de mis argumentos era que eran mucho más baratos que biológicos para la psoriasis, que no digo yo que la psoriasis no haya que tratarla. Por supuesto, todos tenían que tener acceso a su medicación, pero es verdad que estamos con una cantidad de productos que son extremadamente caros y este caso, que son cuadros dramáticos, renales precozmente van a insuficiencia renal crónica y luego la enfermedad sistémica, y es verdad que es caro, pero no tan caro como otras terapias que estamos ahora ofertando a muchos pacientes con sistémicas. Eso está muy claro. Sí. Porque hay un impacto claro de la falta de descanso nocturno todos los días de tu vida. Y bueno, de hecho se ha hecho un estudio que creo que habéis participado de aquellos pacientes en los que se ha conseguido, los pocos pacientes que se ha conseguido cambiarlos a la cistiamina retardada y se ha enviado a publicar y hay simplemente menos hospitalizaciones, pacientes mucho más estables. O sea, que evidencias las hay. El relucir, ¿no? ¿Te refieres? Lo que hay es una cerrazón de la Administración que no tiene ningún argumento. Bueno, pues si no hay más comentarios, la verdad que hemos terminado un poquito antes de lo previsto. Así que empezamos el descanso y nos incorporamos a las 6, ¿no? En vez de a las 6:10, terminamos 10 minutos antes y nos incorporamos a las 6, ¿vale? Gracias a todos.